Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver el tema de síndrome de cráneo hipertensivo enfocado a pediatría, y los objetivos de este video es conocer la definición, la fisiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el manejo tanto inicial como específico de la hipertensión intracraneana. Comenzando definiendo qué es el síndrome de cráneo hipertensivo. Es un síndrome clínico provocado por un aumento de la presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos, con signos o síntomas de etiología variada y común a distintos procesos neurológicos. Puede ser secundaria a un traumatismo craneoencefálico con la hemorragia ya sea subdural, epidural o intraparenquimatosa, ruptura de aneurismas, lesión axonal difusa, una malformación arteriovenosa. Secundario a infecciones del sistema nervioso central como meningitis, encefalitis o abscesos, neoplasias, vasculitis, hidrocefalia, encefalopatía hipertensiva o simplemente una hipertensión intracraneal idiopática, lo cual es poco frecuente. Antes de profundizar, tenemos que conocer la fisiología normal de cómo se comporta la presión dentro del cerebro. Para esto hay que recordar que en pediatría siempre nos regimos por percentiles o por rangos. Y decimos que para abarcar del percentil 10 al 90, hablamos de una presión en centímetros de agua de 12 a 28 o en milímetros de mercurio de 9 a 21. Esto al momento de la punción lumbar o de la apertura del manguito de presión. Hipertensión es mayor de 20 milímetros de mercurio o mayor a 27 centímetros de agua por más de 5 minutos. ¿Por qué por más de 5 minutos? Porque cualquier maniobra de valsalva o el simple hecho de toser puede ocasionar una elevación de la presión intracraneana, pero es transitoria. Entonces por eso necesitamos que sea durante más de 5 minutos. ¿Y qué es la presión intracraneal? Pues es la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos y está determinada por el flujo sanguíneo cerebral y la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Para esto utilizamos la ecuación de Dobson, que nos dice que la presión intracraneal es igual a la presión del seno sagital, que es de 5 a 8 milímetros de mercurio, más la multiplicación de la formación del líquido cefalorraquídeo, que es de 0.3 a 0.4 mililitros por minuto, por la resistencia de salida del líquido cefalorraquídeo, que lo normal es que sea de 6 a 10 milímetros de mercurio por mililitro por minuto. Ahorita vamos a ver más adelante que hay formas más fáciles o que realmente no nos tenemos que aprender esta ecuación. Pero sí tenemos que saber que tiene que haber un equilibrio entre la formación del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral y la cantidad de sangre. Se dice que usualmente este equilibrio es 80% parénquima, 10% líquido cefalorraquídeo y 10% sangre. Otros conceptos que debemos conocer es la presión de perfusión cerebral. Este no es más que un sustituto clínico de la idoneidad de la perfusión cerebral, y es la diferencia entre la presión arterial media menos la presión intracraneana. Para estimar la presión arterial media, en niños multiplicamos 1.5, que es la constante, por la edad, más 55 milímetros de mercurio, que es otra constante. Y así tenemos la presión arterial media que debería tener ese niño, o una aproximación. También para esto tenemos percentiles. Y la presión intracraneana, lo normal es que sea menor a 20 milímetros de mercurio. Y la presión de perfusión cerebral normal tiene que ser de 40 a 60. Ese es el rango que se recomienda en pediatría. Ya sea que tengamos una presión de perfusión cerebral baja por hipotensión sistémica o por presión intracraneana alta, esto nos va a condicionar un flujo sanguíneo cerebral inadecuado, y esto nos va a hablar de nos puede ocasionar una lesión isquémica. Si recuerdan, en la diapositiva pasada hablamos del flujo sanguíneo cerebral y de la presión de perfusión cerebral como un sustituto clínico de la idoneidad de la perfusión cerebral. Ahora, ¿qué es el flujo sanguíneo cerebral? Pues nos mide o se obtiene a través de la diferencia entre la presión arterial carótida
menos la presión venosa yugular, y esto se divide entre la resistencia cerebrovascular. Una forma más fácil de calcularlo es que lo normal es que sea del 15 al 25% del gasto cardíaco, o que sea de 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. De nuevo, esto no es necesario que nos lo aprendamos, simplemente hay que saber que hay factores que influyen en el flujo sanguíneo cerebral, como puede ser la presión parcial de oxígeno arterial o la PaO2, y lo normal es que, o bueno, lo que tenemos que saber es que cuando baja de 50 milímetros de mercurio va a ocasionar vasodilatación, y que la presión parcial de CO2, o sea la hipercapnia, va a ocasionar vasodilatación, y esto va a ocasionar pues un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Pero también otro factor que influye en el flujo sanguíneo cerebral es la autorregulación cerebral. Ahorita vamos a ver qué es esto. Dentro de la fisiología es importante conocer la doctrina de Monro-Kelly, que a manera simplificada nos habla de que un incremento de la presión no es lineal. Una vez que se sobrepasa la compensación, cualquier cambio en la presión puede dispararnos, bueno, cualquier cambio en el volumen puede dispararnos la presión intracraneana. Aquí en las tres gráficas del medio vemos de una manera esquemática, en la primera, cómo está distribuido de manera normal, y no precisamente estamos hablando aquí de proporciones o que la proporción sea precisa, sino simplemente vemos que de manera normal tenemos la masa encefálica o el cerebro representado en morado, el volumen arterial representado en amarillo, y el resto es el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso. Ahora, en una situación de una hipertensión intracraneana tenemos una fase de compensación, que es la segunda columna, en la que se ve cómo aumenta por algún motivo de alguna masa, de la etiología que quieran, un tumor, un traumatismo, un sangrado, aparece en rojo esta masa. ¿Y qué es lo que sucede? Que el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso se drenan para compensar este volumen intracraneano y mantenerlo pues equilibrado. Pero llega un punto en el que la masa aumenta y tanto el drenaje venoso como el drenaje del líquido cefalorraquídeo no alcanzan a ser suficientes, y son las fases de autorregulación que aparecen a la derecha. Una primera fase en la que, como les comentaba, el aumento del volumen intracerebral no repercute en la presión intracraneal, porque el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo se desplazan y compensan. Recordemos que el cráneo es una cavidad fija que no puede expandirse, entonces tiene cierto límite. Y en la segunda fase es cuando se encuentra este límite y la autorregulación encuentra pues ya sobrepasado todo esto y no consigue amortiguar el aumento de la presión intracraneana, secundario al volumen intracraneano que se está ocasionando. Y en la tercera fase pues ya se desapareció completamente esta autorregulación, y cualquier pequeño cambio en el volumen intracraneal supone elevaciones de la presión intracraneal muy drásticas, como lo vemos en la gráfica de hasta la izquierda, que cualquier cambio, incluso tan bajo como 1 mililitro, puede disparar la presión intracraneal o los milímetros de mercurio de la presión intracraneana. A modo de resumen, la autorregulación cerebral es la habilidad que tiene el cerebro para regular, independientemente del flujo sanguíneo cerebral, cambios en las resistencias vasculares cuando la presión arterial fluctúa. Recordemos que el flujo sanguíneo cerebral también es dependiente de la presión arterial media. ¿Y cómo lo va a hacer el cerebro? Además de los cambios que ya les comenté, también tiene modificaciones en las resistencias vasculares cerebrales, ya sea vasoconstricción o vasodilatación, con el fin de mantener este flujo cerebral sanguíneo acorde a las necesidades que tiene del metabolismo. Por ejemplo, un aumento en el CO2 va a ocasionar mayor trabajo metabólico, y a su vez va a ocasionar una disminución de las resistencias vasculares cerebrales, o sea, vasodilatación. Esta vasodilatación a su vez ocasiona un aumento del flujo sanguíneo cerebral y un aumento en
en el aporte de oxígeno hacia los tejidos. Y una disminución en el CO2 pues ocasiona básicamente lo contrario: menor trabajo metabólico, aumento de resistencias, o sea, vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo cerebral y disminución del aporte de oxígeno, o la curva de disociación de oxígeno hacia los tejidos. Y menciona la bibliografía que el flujo sanguíneo cerebral varía 4% por cada milímetro de mercurio de CO2 que sube o que baja. Todo esto que les comenté está aquí representado a modo de, pues de gráficas, en el que aumenta la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, baja y aumenta. Básicamente es eso. Ahora, hablando ya de la fisiopatología, tenemos que conocer los tipos de edema cerebral que hay. Existe el citotóxico o celular, el vasogénico o el intersticial. El más frecuente es el citotóxico. Este está causado por una inflamación intracelular secundario a una lesión celular directa, como sucede en los casos de traumatismos o lesiones hipóxico-isquémicas en los neonatos. Y este es importante porque es irreversible. El vasogénico nos habla de un aumento de la permeabilidad de las células endoteliales capilares que ocasiona extravasación. Esto es frecuente encontrarlo en tumores, hematomas, abscesos, infecciones. O el intersticial, que de lo que nos habla es de un aumento de líquido en la sustancia blanca periventricular. Por ejemplo, puede ocasionarse en situaciones de hidrocefalia. Pero nos vamos a enfocar un poco más en el citotóxico o celular, ya que es el más frecuente. Y bueno, hablando específicamente del trauma o de la hipertensión secundaria al traumatismo, tenemos una pérdida de la autorregulación porque tenemos un flujo sanguíneo cerebral excesivo. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo porque tenemos hiperemia. El aumento de sangre en la cavidad intracraneana nos ocasiona, como medida de respuesta, el aumento de producción de líquido cefalorraquídeo y nos ocasiona una reacción paradójica en la que tenemos todavía más volumen en respuesta al aumento de volumen. Ahora, situaciones de hipercapnia o hipoxia por el mismo traumatismo nos van a causar vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral. De nuevo, otra medida que nos empeora o nos perpetúa el aumento de presión intracraneal. Otro mecanismo fisiopatológico es el vasoespasmo cerebral que sucede en ciertas regiones, que a su vez ocasiona una isquemia regional o localizada. En casos de herniación, edema cerebral o hemorragia subaracnoidea, podemos tener también, por el mismo efecto de masa o el efecto mecánico, una obstrucción, los sitios de drenaje de líquido cefalorraquídeo, que nos van a ocasionar, pues nuevamente, hipertensión intracraneana. Hablando de esto, estas son situaciones que en un traumatismo craneoencefálico suceden en las primeras 48 horas, pero refiere la bibliografía que tienen un pico en los 3 o 5 días posteriores al insulto, y es cuando más debemos de temer o debemos de estar atentos por un aumento en la presión intracraneana o, en un caso ya muy grave, herniación. ¿Qué manifestaciones clínicas son las que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, están las de la elevación aguda de la presión intracraneana, que es la cefalea, el vómito, la alteración del estado mental abrupto, que se puede manifestar con obnulación o incluso coma. Podemos observar papiledema, hipertensión con bradicardia o con taquicardia, que si recordamos la fisiología, pues es una manera del cuerpo de mantener el flujo sanguíneo cerebral. Y la muy famosa tríada de Cushing, que nos habla de hipertensión, bradicardia y depresión respiratoria. Sin embargo, no debemos de esperarnos a tener la tríada de Cushing, porque esta ya nos está hablando de una herniación inminente. También tenemos manifestaciones clínicas subagudas o crónicas de una presión intracraneana elevada, que son la cefalea o irritabilidad del paciente, el vómito de predominio matutino. ¿Por qué? Por la acumulación de presión intracraneana por el drenaje venoso nocturno, simplemente por la posición. El síndrome de Parinaud, que es la preferencia de mirar hacia arriba
o la incapacidad de mirar hacia arriba también o hacia abajo, la ptosis bilateral. Podemos tener pérdida de visión periférica y después central o visión doble. Esto lo van a manifestar obviamente ya niños más grandes que tengan la capacidad de hablar. O podemos observar una coordinación anormal o una marcha atáxica. Ahora, continuando con el abordaje diagnóstico, lo vamos a dividir en dos: los métodos invasivos y los no invasivos. Los no invasivos, el método de elección por disponibilidad es la tomografía de cráneo simple. ¿Qué nos va a observar? Pues datos de edema, que puede ser la desviación de la línea media, el borramiento de las cisternas o ventrículos, el borramiento de los surcos por el mismo edema, se ven borradas las circunvoluciones a nivel del cerebro, y también podemos observar un aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 6 milímetros. Aquí yo pondré un asterisco porque este es un dato radiológico muy poco observable, e incluso el valor de mayor de 6 milímetros es un valor traspolado de adultos a niños y realmente es muy difícil observarlo. Se recomienda que para se utilice el ultrasonido ocular. Pero bueno, todos estos hallazgos que les comenté de la tomografía se observan después de 24 horas y tienen muy poca sensibilidad, ya que el 15% de las tomografías normales, realmente el 15% tienen una presión intracraneana elevada, que es un número bajo, pero que no deja de ser importante, no solo no basarnos en la tomografía, sino tener en cuenta la clínica. Y pues la resonancia es más sensible, pero es menos disponible, tiene más costos y de inicio no se va a realizar una resonancia, sino una tomografía. Y ahora tenemos los métodos invasivos, que básicamente es la medición de la presión intracraneal por dispositivos que se conectan a un manómetro y la miden. Pueden ser dispositivos intraventriculares, subdurales, intraparenquimatosos o epidurales. El más utilizado es el intraventricular. Y aquí pues ya el diagnóstico lo vamos a hacer directamente con la medición. Una medición de más de 20 milímetros de mercurio o 27 centímetros de agua. Están indicados en una situación de una imagen normal, pero que tenemos clínica de hipertensión intracraneana. Con imagen normal me refiero ya a que tenemos una tomografía o una resonancia en la que no observamos nada, pero la clínica sigue siendo consistente con un síndrome de cráneo hipertensivo. Sin embargo, en este artículo publicado por JAMA Pediatrics acerca de los desenlaces funcionales después de la monitorización invasiva en pacientes con traumatismo craneoencefálico, se vio que realmente no hubo un cambio significativo entre la monitorización y darle manejo simplemente con la sospecha. Entonces, pues aquí ya queda a juicio de cada intensivista, neurólogo o pediatra, que sea quien vaya a tratar el paciente. Ahora, el manejo, ¿cómo va a ser? Lo primero es pues basarnos en el ABC, en el triángulo de valoración pediátrica, y asegurar las cosas que tengamos que asegurar, como en cualquier otro paciente que llegue a urgencias. Pero sí hay ciertas cosas o ciertos manejos específicos en el cráneo hipertensivo. Por ejemplo, en la vía aérea, las indicaciones de intubación con hipertensión intracraneana son pacientes que tengan hipoxia refractaria, pacientes que estén hipoventilados, pacientes con Glasgow menor a 8 o un Glasgow menor a 12 con un deterioro rápido de en una hora, que haya disminuido un puntaje de Glasgow muy drástico. Pacientes que tengan ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, como puede ser incluso la tos. O pacientes que directamente ya estemos pensando en herniación, pues sí los vamos a intubar desde el inicio. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar para la secuencia de intubación rápida? Va a depender si está hemodinámicamente inestable o estable. Si están inestables, vamos a utilizar el etomidato o el rocuronio a 1.2 miligramos kilodosis. Y si están hemodinámicamente estables o incluso hipertensos, podemos utilizar el propofol, el fentanil o el rocuronio a las dosis que aquí les muestro. Y siempre vigilando de manera estrecha la presión arterial. Recordemos que la presión arterial sistémica es un
es algo importante en el flujo sanguíneo cerebral y en la presión de perfusión cerebral. Básicamente, no podemos tener pacientes hipotensos porque se nos va a ver afectada la presión de perfusión cerebral y no queremos eso. Y bueno, una vez intubado, lo vamos a mantener con analgesia a base de fentanil, sedación con midazolam y parálisis con becuronio. Más adelante vamos a ver sobre eso. Con respecto al otro punto del ABC, es la ventilación. Recordemos que una hiperventilación nos va a barrer CO2. Y si barremos CO2, disminuimos el flujo sanguíneo cerebral, por lo que debemos de mantener el CO2 entre 35 y 40. Hay que ser bien estrictos con esto y no pasarnos y tenerlo hipocápnico ni hipercápnico, a menos de que tengamos ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, signos de herniación aguda, aquí sí queremos hiperventilarlo para mantener el CO2 menor a 30. Y siempre manteniendo una vigilancia estrecha, perdón ahí por la falta ortográfica, fue un dedazo. Vigilancia estrecha con gasometrías, oximetría y capnografía en caso de tener disponible esta. Ahora, en el contexto de cráneo hipertensivo, ¿cómo vamos a manejar la circulación? Les puse aquí en 2 columnas la situación y el tratamiento que vamos a utilizar. Para mantener la perfusión cerebral y evitar lesiones isquémicas secundarias, vamos a ponerle 2 catéteres intravenosos, esto para tratar un shock o un choque en caso de que se presente. Debemos de evitar la hipovolemia, como con fluidos de inicio isotónicos. Evitar la solución glucosada al 5% o soluciones hipotónicas porque estas van a exacerbar el edema. Si conocemos la fisiología, vamos a entender por qué no es imposible que nosotros mismos perpetuemos este edema. Más adelante vamos a hablar un poquito más de las soluciones que vamos a utilizar. En caso de que tengamos un shock distributivo por una lesión al sistema nervioso central o incluso una lesión medular, tenemos que utilizar vasopresores con efecto alfa, siendo de elección la norepinefrina. En caso de que tengamos bradicardia por una disrupción medular, de nuevo, por una lesión a nivel de esta, podemos utilizar la atropina. Recordemos y hago énfasis en lo importante que es mantener al paciente hemodinámicamente estable, porque de esto depende la presión de perfusión cerebral. Y bueno, también ahora diciéndoles esto, tenemos que monitorizar de manera invasiva la presión arterial, como con una línea arterial. Ahora pasamos a las terapias específicas de la hipertensión intracraneana y tenemos terapias de primera y de segunda línea. Las de primera línea, que son medidas generales para todos los pacientes de los que sospechemos de un cráneo hipertensivo, les voy a decir cuál es la medida y por qué la vamos a utilizar. La elevación de la cabeza de 15 a 30 grados. ¿Por qué? Porque puede disminuir la hipertensión intracraneana o la presión intracraneana simplemente sin afectar la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral. Una medida tan simple como la posición nos puede hacer un cambio muy importante. La posición de la cabeza, hay que evitar hiperextensión o hiperflexión para evitar obstruir las venas a nivel del cuello y evitar que se obstruya el retorno y no tenga un adecuado drenaje. La hipoglucemia, hay que evitarla y mantener al paciente normoglucémico, ni hiper ni hipoglucémico. Hay que obtener una glucometría capilar inmediatamente después de que tenemos este paciente y tenemos que también tener en cuenta que el metabolismo del paciente también lo tenemos que mantener normal. No queremos ni aumentarlo porque esto nos aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ni disminuirlo porque perpetuamos cualquier tipo de lesión celular que se nos pueda presentar. Hay que mantenerlo normotérmico porque... Y aquí hago también énfasis porque tenemos que tratar la fiebre en caso de que se presente de manera agresiva. Hay que darle antipiréticos y evitar que llegue a tener cualquier tipo de hipertermia. ¿Por qué? Porque la hipertermia aumenta el metabolismo, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneana. Recuerden que todo, perdón si sueno repetitivo, pero todo va con la finalidad
de que no se aumente el flujo sanguíneo cerebral y aumente la presión intracraneana. Con respecto a la anemia, en caso de que la presentara, debemos de mantener una hemoglobina mayor a 7. ¿Para qué? Para asegurar el transporte de oxígeno y asegurar o evitar que suceda una muerte cerebral y iatrogénica. Es algo que podemos evitar de manera sencilla con transfusiones. Y no es poco común que pacientes que llegan con traumatismos craneoencefálicos tengan lesiones en otros sitios y estén perdiendo sangre a través de estos. La profilaxis anticonvulsiva la vamos a realizar con levetiracetam de primera línea, de segunda fenitoína o DFH y de tercera con fenobarbital. Pero ¿a quién se la vamos a dar? A pacientes con traumatismos severos o con anormalidades parenquimatosas evidenciadas en los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque queremos evitar nuevamente que el paciente convulsione. Si un paciente convulsiona, esto aumenta la presión intracraneana. Y también tenemos que controlar el dolor. ¿Por qué lo queremos mantener sin dolor? Porque el dolor es una respuesta que nos va a aumentar también la presión intracraneana. Ahora, las terapias de segunda línea, que son también igual de importantes. Lo primero, tenemos que tener la evidencia, ya sea clínica, radiológica o invasiva, de la presión intracraneana. Los objetivos, aquí ya se vuelve específico en niños. De 0 a 5 años queremos mantenerla de 40 a 50 milímetros de mercurio. Y de 6 a 17 años, que todavía son pediátricos en algunos hospitales, de 50 a 60 milímetros de mercurio. ¿Y cómo vamos a disminuir la presión? Con la terapia hiperosmolar. Podemos utilizar el manitol o la solución salina hipertónica, siendo de elección la solución salina hipertónica. ¿Qué van a hacer o por qué funcionan? Porque crean un gradiente osmótico que provoca que la salida de agua del espacio extracelular pase a la circulación, o sea, al espacio intravascular, y se elimine a través de los vasos de las venas cerebrales. Y esto va a disminuir la presión intracraneana. En caso de que utilicemos el manitol, la dosis es de 0.5 a 1 gramo kilo en 20 minutos, pero nunca debemos de administrar manitol en infusión. ¿Qué precauciones debemos de tener al administrarlo? Cada 4 horas hay que estar vigilando la osmolaridad. Tenemos que es un diurético de tipo osmótico, entonces va a ocasionar una diuresis va a estar muy aumentada. Entonces hay que colocarle sonda Foley a todos los pacientes que le administremos manitol para cuantificar este gasto y evitar que, yéndonos al otro extremo, nos cause una hiperosmolaridad por pérdidas aumentadas de líquido, una hipovolemia incluso, o una falla renal aguda. Al ser tan potente este diurético, no sería poco frecuente que cause estos efectos. Y en el caso de la solución salina hipertónica, que es la de elección, debemos administrar primero un bolo inicial a 5 mililitros por kilo. Y podemos dejar aquí sí una infusión de 0.5 hasta 1.5 mililitros por kilo por hora y mantenerlo. Pero en casos súbitos de aumento de la presión intracraneana podemos administrar nuevamente bolos, siempre vigilando que el sodio sérico no pase de 160 miliequivalentes. Tampoco queremos causarle una hipernatremia iatrogénica, ¿verdad? Y además del efecto que tiene como para el edema, también tiene otros efectos, que es que restaura el potencial de membrana en reposo y estimula la liberación de péptido natriurético cerebral. ¿Qué tenemos que evitar? Pues evitar la sobrecarga hídrica, sobre todo al estar administrando bolos. Existe este estudio también del JAMA Pediatrics donde se comparan ambos fármacos, la solución salina hipertónica y el manitol, y se vio que la solución salina tiene una mayor reducción de la presión intracraneana, no causa diuresis osmótica por su mecanismo de acción y puede administrarse en infusión continua. Por eso es que lo consideramos de elección. Otra de las terapias de segunda línea es la hiperventilación, pero esta solo la tenemos que utilizar cuando tengamos evidencia de herniación aguda o elevación de la presión intracraneana que no respondió ni a la primera línea ni a la terapia hiperosmolar. ¿Cuándo la vamos a utilizar? De manera temporal,
cuando el CO2 está entre 30 a 35 con signos de herniación inminente o cuando estemos planeando una cirugía a corto plazo. Y la hiperventilación agresiva, o sea que queramos llevarlo a menos de 30 milímetros de mercurio, solo si tiene signos de herniación aguda, o sea en ese momento. Otros métodos es el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Se puede realizar de manera intracraneal o de manera lumbar. Y si regresamos a la fisiología o a la fisiopatología que les comenté al inicio, recordemos que tan bajo como 1 mililitro puede causar cambios muy significativos en la presión. O sea que drenar 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo nos puede evitar o nos puede ayudar bastante para que progrese hacia una herniación. O también existe la colocación de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, por ejemplo en casos de hidrocefalia. Otra medida es el coma barbitúrico. El fármaco de elección es el pentobarbital. Y de manera en que nos va a ayudar es que va a disminuir la tasa metabólica cerebral, a su vez va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y a su vez va a disminuir la presión intracraneana, como ya lo hemos estado, o bueno, lo he estado repitiendo durante todo el video. ¿Qué precaución debemos de tener o qué efecto adverso tiene? Que ocasiona supresión cardíaca y esto nos ocasiona hipotensión. Y volvemos a lo mismo, no queremos un paciente hipotenso. De hecho, lo queremos mantener en los límites superiores o en los percentiles altos de la presión sistémica. Y ya una medida todavía más invasiva, pues es la descompresión quirúrgica. Esta ya se reserva pues a casos en los que realmente te cumpla con criterios quirúrgicos, ¿verdad? Terapias contraindicadas en el síndrome de cardio hipertensivo son los vasodilatadores como la nitroglicerina o el nitroprusiato por la hipotensión sistémica que pueden causar. La ketamina hay que evitarla porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana. Soluciones hipotónicas, pues creo que ya está de más mencionar por qué. La infusión de propofol de manera prolongada porque nos puede causar una acidosis metabólica. Y los corticosteroides realmente no son útiles en este contexto. Sería todo por mi parte. La bibliografía está en cada diapositiva. Y por favor, retroalimentación, dudas, sugerencias o cualquier tipo de comentario de manera respetuosa serán bien recibidos en los comentarios. Si quieren ver algún tema en específico de pediatría, también coméntenlo y trataré de realizarlo a la brevedad. Gracias.